A los 61 años, Miguel Indurain volvió a quedar frente a la pregunta que lo ha perseguido durante más de 3 décadas. ¿Cómo pudo un hombre de casi 1,86 m, mucho más corpulento que la mayoría de los escaladores de su época, ganar 5 Tours de Francia consecutivos, dominar las contrarrelojes, resistir en la alta montaña y hacerlo en pleno corazón de una generación que después quedó marcada por algunos de los mayores escándalos de dopaje de la historia del ciclismo? Durante años, muchos esperaron una confesión, pero aquí aparece el primer dato que cambia por completo la historia. Indurain nunca ha admitido haber utilizado EPO ni haber ganado sus tours con sustancias prohibidas. Cuando se le preguntó de manera directa, sostuvo exactamente lo contrario. Lo que sí ha terminado admitiendo con el paso del tiempo es algo mucho más incómodo y quizá más revelador. Aquella época fue extraordinariamente dura. La sospecha terminó contaminando la mirada sobre toda una generación, y ningún campeón de los años 90 puede escapar por completo de las preguntas que dejó ese periodo. La razón de que esas preguntas sigan vivas tiene una fecha concreta: 15 de mayo de 1994. Miguel Indurain acababa de competir en el Tour de l'Oise en Francia, cuando un control detectó salbutamol. No era EPO, no era una transfusión sanguínea. Era un medicamento utilizado en inhaladores para tratar problemas respiratorios. Sin embargo, el hallazgo explotó meses después, porque en Francia existían restricciones que chocaban con la interpretación de las normas internacionales del ciclismo. La UCI y el Comité Olímpico Internacional contemplaban entonces el uso médico de salbutamol en determinados casos. El entorno de Indurain presentó documentación relacionada con su tratamiento, y el navarro no fue sancionado. Ese detalle es fundamental. ¿Hubo una detección de salbutamol? Sí. ¿Hubo polémica? Sí. Pero no hubo una condena deportiva que anulara sus resultados, ni una decisión oficial que demostrara que sus 5 tours se construyeron mediante dopaje. El problema es que 1994 no fue un año cualquiera. Indurain estaba en la cima de su poder. Ya había ganado el Tour de Francia de 1991, 1992 y 1993. En 1992 y 1993 también había conquistado el Giro de Italia. Es decir, antes de aquella noticia, ya era el centro de una dominación que parecía desafiar la lógica. El 2 de septiembre de 1994, pocos meses después del episodio del salbutamol, recorrió 53,040 kilómetros en 1 hora en el velódromo de Burdeos. Fue el primer hombre en superar la barrera de los 53 kilómetros en aquel tipo de intento. Su bicicleta Pinarello Espada, su posición aerodinámica y su capacidad para sostener una potencia enorme, durante 60 minutos reforzaron una imagen que ya fascinaba a Europa. Miguel Indurain no parecía competir contra otros ciclistas. Parecía competir contra el reloj, contra el viento y contra los límites fisiológicos de su propia época. Y precisamente por eso la sospecha se hizo tan persistente. No porque exista una confesión de Indurain, sino porque sus números eran extraordinarios y el contexto histórico terminó volviéndose tóxico. A finales de los años 90 y durante la década siguiente, el ciclismo fue descubriendo hasta qué punto la EPO, las transfusiones y otros métodos habían penetrado en el pelotón profesional,
campeones gregarios, médicos y directores terminaron confesando prácticas que durante años habían sido negadas. El Tour de 1998 quedó asociado al caso Festina. Lance Armstrong perdió posteriormente sus 7 Tours. Bjarne Riis, el hombre que derrotó a Indurain en 1996, admitió años después haber utilizado EPO durante su carrera, incluido el periodo de su victoria en el Tour. Cada revelación posterior provocó la misma reacción. Si tantos hombres de aquella generación estaban implicados, ¿qué ocurría con el campeón que había dominado inmediatamente antes? Para entender por qué Indurain generaba semejante desconcierto, hay que volver al principio de su ascenso. Miguel María Indurain Larraya nació el 16 de julio de 1964 en Villava, Navarra, muy cerca de Pamplona. Se convirtió en profesional con Reynolds y más tarde fue la figura central de Banesto. Su cuerpo no se parecía al del escalador clásico. Medía alrededor de 1,86 m y durante su etapa competitiva se movía aproximadamente en la franja de los 70 y tantos kilogramos. En una disciplina donde cada kilogramo cuenta cuando la carretera se inclina, un corredor de ese tamaño debía pagar un precio enorme en los puertos. Indurain consiguió reducir ese problema gracias a una combinación excepcional de potencia aeróbica, regularidad, capacidad de recuperación y una estrategia extremadamente calculada. Su gran arma era la contrarreloj. Allí no necesitaba ataques teatrales ni cambios de ritmo constantes. Se colocaba sobre la bicicleta, fijaba una cadencia y comenzaba a quitar segundos de forma casi mecánica. En 1991 ganó por primera vez el Tour. No fue una victoria aislada, fue el comienzo de una dinastía. En 1992 repitió. En 1993 volvió a hacerlo. En 1994 consiguió el cuarto. En 1995 logró el quinto. 5 ediciones seguidas. Ningún otro ganador de 5 Tours había conseguido sus 5 triunfos de manera consecutiva. Durante ese periodo, Indurain convirtió la camiseta amarilla en una extensión de su figura y llegó a acumular 60 días vestido de líder en la carrera francesa. La clave de su método era casi opuesta al ciclismo impulsivo. Indurain no necesitaba responder a cada provocación. Podía dejar que los especialistas de la montaña atacaran, controlar las diferencias y esperar el terreno donde sabía que podía destruirlas. Era una forma de correr basada en la paciencia. Si un rival ganaba 20 segundos en una subida, pero luego perdía 2 minutos, en una contrarreloj larga, el balance seguía favoreciendo al navarro. Su equipo trabajaba para reducir el caos, y él se encargaba del resto. Esa frialdad produjo una sensación extraña. Parecía que nunca estaba al límite. Cuando otros abrían la boca buscando aire, Indurain conservaba un rostro casi inmóvil. Cuando otros atacaban con violencia, él respondía con una aceleración progresiva. Su estilo alimentó el mito de que tenía un motor diferente. En 1992 añadió una pieza que convirtió su dominio en algo todavía más difícil de explicar para sus rivales. Ganó el Giro de Italia y semanas después ganó el Tour de Francia. En 1993 repitió exactamente la misma combinación. 2 giros consecutivos y 2 Tours en esos mismos años. Ganar una gran vuelta exige 3 semanas de esfuerzo montaña contra reloj, caídas, enfermedades, presión y recuperación diaria. Hacerlo 2 veces en la misma temporada ya es excepcional. Repetir el doblete al año siguiente situó a Indurain en un territorio reservado a muy pocos nombres de la historia.
Pero la grandeza deportiva no elimina las preguntas, y ahí entra la parte más delicada de este relato. En 2007, cuando el ciclismo europeo atravesaba otra ola de confesiones y escándalos, Indurain fue preguntado por su propio pasado. Su respuesta fue clara. Negó haber utilizado sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento y recordó la enorme cantidad de controles antidopaje que había realizado durante su carrera. Ese punto no puede borrarse para fabricar una historia más explosiva. No existe una confesión pública en la que Miguel Indurain diga que utilizó EPO para ganar el Tour. Si alguien presenta esa frase como un hecho, está dando un paso que las pruebas conocidas no permiten dar. Entonces, ¿qué es lo que todos sospechaban y qué terminó admitiendo realmente? La respuesta está en la diferencia entre confesar una trampa y reconocer la dureza, la presión y las zonas grises de una época. Indurain ha hablado con los años sobre un ciclismo que exigía una dedicación total, sobre el desgaste psicológico de permanecer en la cima y sobre el momento en que un campeón descubre que ya no desea continuar pagando el precio de esa vida. También ha tenido que aceptar que su legado será revisado junto al contexto de los 90, aunque él rechace las acusaciones personales de dopaje. Esa es la confesión incómoda. Ni siquiera 5 Tours, 2 Giros y un oro o olímpico pueden blindar para siempre a un campeón contra las dudas que dejó su generación. Las dudas aumentaron todavía más cuando aparecieron informaciones sobre Banesto y el médico italiano Francesco Conconi. En 2013 se publicaron reportes que señalaban que Banesto había mantenido relaciones profesionales con Conconi durante los años 90. El investigador antidopaje Sandro Donati sostuvo que existían evidencias de pagos del equipo al entorno del médico. Sin embargo, las propias informaciones reconocían una limitación decisiva. No había una prueba definitiva que demostrara qué servicio concreto correspondía a aquellos pagos y mucho menos una evidencia directa que permitiera afirmar que Indurain había recibido EPO de Conconi. La asociación era suficiente para reactivar la sospecha, pero una asociación no es una confesión y tampoco es una condena. Ese matiz resulta especialmente importante porque el nombre de Conconi terminó vinculado a una etapa muy polémica de la medicina deportiva italiana. Cuando un personaje de ese entorno aparece cerca de una estructura dominante de los años 90, la imaginación completa rápidamente los huecos. Pero la historia rigurosa debe hacer lo contrario. Debe separar lo probado de lo sugerido. Está probado que Indurain dominó el Tour entre 1991 y 1965. Está documentado el episodio del salbutamol de 1994 y que no recibió sanción por aquel caso. Está documentado que negó haber utilizado sustancias prohibidas. También está documentado que se publicaron vínculos entre Banesto y Conconi. Lo que no está probado por una confesión de Indurain es que sus victorias fueran producto de EPO. Aún así, su propia superioridad física sigue fascinando. 14 años después de retirarse, cuando tenía 46 años y pesaba 92 kilogramos, Indurain aceptó realizar una prueba progresiva en cicloergómetro para un estudio científico publicado en 2012. El objetivo era analizar cómo envejecen y pierden condición los antiguos deportistas de élite. Los investigadores
comprobaron que, incluso después de tantos años lejos del ciclismo profesional, seguía mostrando valores extraordinarios para un hombre de su edad y tamaño. Su consumo máximo absoluto de oxígeno rondó los 5,29 litros por minuto y alcanzó una potencia aeróbica máxima cercana a 450 vatios. Los autores remarcaron la magnitud del declive respecto a su etapa competitiva, pero los números seguían siendo impresionantes. Esos datos no prueban qué ocurrió en cada día de carrera durante los años 90. Ningún examen realizado 14 años después puede hacerlo, pero sí ayudan a entender algo que muchas narraciones sensacionalistas olvidan. Miguel Indurain era un fenómeno fisiológico real. Su capacidad no por una leyenda publicitaria o por una estadística aislada. Incluso retirado durante más de una década, conservaba una potencia fuera de lo común. Por eso el debate sobre su figura es tan complejo. Es posible reconocer que perteneció a una época profundamente contaminada por el dopaje y, al mismo tiempo, reconocer que sus cualidades naturales eran extraordinarias. Una cosa no demuestra automáticamente la otra. La temporada de 1994 resume mejor que ninguna esa contradicción. Por un lado, aparece el control con salbutamol en Francia. Por otro, Indurain gana su cuarto Tour consecutivo y en septiembre rompe la barrera de 53 kilómetros en la hora de Burdeos. Meses después, Tony Rominger superaría aquella marca. En el año 2000, la UCI modificó los criterios con los que reconocía oficialmente el récord de la hora y varias marcas realizadas con bicicletas y posiciones no tradicionales pasaron a otra categoría histórica. Pero para quienes vieron a Indurain girar durante 60 minutos sobre la espada, la imagen quedó grabada. Un hombre enorme para los estándares del ciclismo de fondo, agachado sobre una máquina futurista manteniendo una velocidad que parecía imposible. En 1995 llegó el quinto Tour. Para cualquier otro corredor, 5 victorias en París habrían sido el final perfecto. Para Indurain se convirtieron en una presión adicional. El ciclismo esperaba el sexto. Si lo conseguía en 1996, abriría una frontera nueva. Ya no sería simplemente uno de los hombres con 5 tours. Sería el primero en alcanzar 6. Pero la temporada de 1996 cambió el relato de una manera que nadie esperaba. El Tour de Francia de 1996 comenzó el 29 de junio. Indurain era el hombre a derrotar. Había ganado las 5 ediciones anteriores. Sin embargo, el 6 de julio, en la séptima etapa entre Chambéry y Les Arcs, apareció una imagen que el público llevaba años sin ver. En la subida final, a unos 3,5 kilómetros de la meta, Indurain cedió. Luc Leblanc ganó la etapa. El navarro terminó a más de 4 minutos del vencedor. No era una pequeña pérdida táctica. Era la primera grieta seria en una fortaleza que parecía intacta. La caída continuó en los Pirineos. Bjarne Riis atacó. Jan Ullrich confirmó que era una fuerza emergente y el campeón de 5 tours no consiguió reconstruir la ventaja que tantas veces había creado contra el reloj. En la jornada de Pamplona, atravesando territorio navarro, el simbolismo fue brutal. Era la tierra de Indurain y sin embargo allí quedó definitivamente fuera de la lucha por el sexto Tour. Terminó aquella edición en la 11ª posición de la clasificación general. Después de 5 años de dominio absoluto, no ganó una sola etapa y no vistió de amarillo ni un día.
Con el tiempo, aquel tour se volvió todavía más inquietante. Ries, el vencedor de 1996, admitió en 2007 que había utilizado EPO durante parte de su carrera. Varios nombres del equipo Telecom quedaron también atrapados en confesiones o investigaciones posteriores. Esto produjo una ironía histórica. Durante años hubo quien interpretó la derrota de Indurain como la demostración de que finalmente había aparecido un rival más fuerte. Después, cuando el dopaje de algunos protagonistas fue conocido, el Tour de 1996 dejó de ofrecer respuestas simples. La caída del navarro seguía siendo real, pero el contexto alrededor del vencedor se había transformado, y todavía quedaba un último triunfo extraordinario. El 3 de agosto de 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Miguel Indurain ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual. La prueba olímpica contra el reloj se disputaba por primera vez con profesionales, y el español completó el recorrido en 1 hora 4 minutos y 5 segundos. Su compatriota Abraham Olano fue segundo a 12 segundos. Era una imagen perfecta, oro y plata para España. Indurain, derrotado semanas antes en el Tour, demostraba que todavía podía producir una actuación de primer nivel mundial. Ese oro de Atlanta terminó siendo su última gran victoria. En septiembre acudió a la Vuelta a España, una carrera que no parecía encajar con sus deseos en aquel momento. El 19 de septiembre, durante la etapa 13 camino de los lagos de Covadonga, abandonó. La escena fue casi opuesta a sus grandes triunfos. No hubo podio, ni reloj detenido, ni multitud celebrando una exhibición. Simplemente se bajó de la bicicleta. La pregunta apareció inmediatamente. Era el final. El 2 de enero de 1997 lo confirmó públicamente. Miguel Indurain anunció su retirada. Tenía 32 años. Lo más llamativo de su comunicado fue que no dijo estar físicamente destruido. Al contrario, reconoció que todavía se sentía capaz de competir y que incluso pensaba que podía tener condiciones para volver a luchar por el sexto Tour. La decisión había sido meditada durante meses. Después de tantos años, organizando su existencia alrededor de entrenamientos, concentraciones, calendarios, controles, viajes y presión, decidió terminar. Ese punto alimentó otra teoría. Si todavía podía competir, ¿por qué marcharse tan pronto? Con los años, aparecieron preguntas sobre si su retirada tenía relación con los cambios en la lucha antidopaje o con el temor a nuevos controles. Indurain rechazó esa interpretación. Su explicación se mantuvo centrada en el cansancio mental, la pérdida de motivación y el deseo de dedicar la vida a otras cosas. Incluso existían posibilidades económicas para continuar. Hubo conversaciones sobre contratos importantes y equipos interesados. Pero el hombre que había construido su carrera sobre el control tomó una última decisión de control. Se fue antes de que otros eligieran el momento por él. Esta parte de la historia ayuda a comprender qué ha terminado admitiendo realmente con la madurez. Ser campeón durante años no significa disfrutar cada día de la condición de campeón. La gloria tiene un coste. Un ciclista que aspira al Tour no entrena unas semanas. Construye su cuerpo durante años. Controla el peso, la alimentación, el descanso, la recuperación, las horas de bicicleta y cada detalle de la temporada. Indurain ha explicado en distintas ocasiones que llega un punto en el que el deportista puede sentirse satisfecho, cansado o simplemente sin deseo de continuar con el mismo sacrificio.
Su retirada a los 32 años dejó de parecer un misterio cuando se observa desde esa perspectiva. Sin embargo, el ciclismo nunca permitió que su historia quedara limitada al cansancio. En octubre de 2012, ocurrió algo que mostró hasta qué punto Indurain mantenía una actitud muy particular frente a las acusaciones. Cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos presentó el caso que terminaría destruyendo el palmarés de Lance Armstrong, Indurain expresó dudas sobre el proceso y dijo que le resultaba extraño retirar los tours, basándose en testimonios cuando Armstrong no había dado positivo en los controles convencionales de aquellas victorias. Meses después, en enero de 2013, Armstrong confesó públicamente haber utilizado sustancias y métodos prohibidos. La posición previa de Indurain quedó entonces bajo una luz incómoda, pero también reveló algo constante en su personalidad. Miguel Indurain rara vez ha sido un hombre de acusaciones públicas. Prefiere la prudencia, incluso cuando esa prudencia puede parecer excesiva. No convirtió la caída de Armstrong en una oportunidad para presentarse como juez moral. Tampoco utilizó las confesiones de Rees para reescribir su derrota de 1996. Esa actitud puede interpretarse de diferentes maneras. Para unos demuestra lealtad hacia el mundo del ciclismo. Para otros refleja una cultura de silencio que durante décadas protegió al pelotón. Lo único seguro es que Indurain ha mantenido una línea extremadamente cautelosa. Por eso, cuando un titular afirma que a los 61 años finalmente admitió lo que todos sospechábamos, viene a preguntar inmediatamente si la insinuación es que confesó haber usado EPO, la respuesta es no. No existe una confesión pública conocida que permita afirmar eso. Si la idea es que finalmente reconoció que su época estaba rodeada de sospechas, sacrificios extremos y un contexto que hoy se analiza de manera diferente, entonces sí estamos ante una verdad mucho más defendible. Indurain sabe que cada una de sus grandes actuaciones es revisada con los ojos de una generación que ya conoce lo que después ocurrió en el ciclismo. A los 61 años, Miguel Indurain podía mirar esa memoria desde la distancia. Ya no necesitaba demostrar que podía subir más rápido ni cubrir más kilómetros en una hora. Su palmarés estaba escrito. Lo que permanecía abierto era su interpretación. Y cuando se separan los hechos de los rumores, la conclusión es tan clara como incómoda. Indurain ha reconocido el enorme coste humano de la alta competición y ha convivido con las sospechas de los años 90, pero no ha confesado haber utilizado EPO ni haber dopado su camino hacia los 5 Tours. Ese es el punto donde termina la especulación y comienza la historia. Una historia mucho más poderosa, precisamente porque no necesita inventar la frase que todos esperaban escuchar.